Hola, hola. Vamos a trabajar en la creación de un formulario. Entonces, am, para crear el formulario, abro mi Drive de Google, me voy a la carpeta correspondiente en donde voy a dejarlo colocado. En mi unidad, ustedes tienen o deben tener una carpeta para la asignatura, para el primer parcial o para el parcial correspondiente, el tercero, para la asignatura de TICS. Entonces, ya que están aquí en el signo de más en nuevo, así como se crean los documentos de Google, las hojas de cálculo y las presentaciones o slides, pueden crear formularios. Hay tres opciones aquí, desde una plantilla, formulario en blanco y cuestionario en blanco. En plantilla tenemos algunas que en este momento en particular no vamos a utilizar. Aquí es un tipo examen o una valoración de un curso, de una clase, etcétera. Lo voy a cerrar. Yo voy a elegir en blanco completamente y la diferencia entre formulario y cuestionario es que el formulario sería sin validación de respuestas, es decir, sin verificar si alguna respuesta es correcta o incorrecta y que tenga algún puntaje. Es como para hacer un test, por ejemplo, como los test de ficha personal que les pedí que llenaran al principio del semestre, o la captura de los puntajes de los test de tipos de aprendizaje, por ejemplo, es para recabar información. Permite tener gráficos básicos para analizar esa información que recabamos. En cambio, cuestionario también nos permite lo mismo, pero además nos permite obtener un puntaje y manejar las preguntas como reactivos evaluables de un ejercicio o un examen. Entonces elijo cuestionario en blanco. Se abre el cuestionario en blanco y aquí en la parte superior izquierda voy a colocar el nombre del archivo, que en este caso es examen académico, examen didáctico. Yo les voy a pedir que 2021, les voy a pedir que aquí coloquen guión bajo y coloquen su grupo, guión bajo y coloquen su nombre completo, ¿de acuerdo? Cuando dan clic, después de que lo tecleen aquí, cuando dan clic en esta parte que dice formulario sin título, automáticamente el nombre que pusimos acá se coloca como título acá, nada más que aquí le vamos a quitar grupo y nombre hasta el 2021. Acá sí lo dejamos en el nombre del archivo y acá sí se lo quitamos. Ahora en descripción del formulario podríamos poner, bueno, muchas cosas que ustedes están acostumbrados ya a hacer formulario y tienen idea de lo que puede ir en esa parte. Voy a poner registra eh, las respuestas correctas a los siguientes cuestionamientos o a las siguientes preguntas, ¿de acuerdo? Registra o elige las respuestas correctas a los siguientes cuestionamientos y el tema que ustedes van a elegir es un tema académico que tenga que ver con sus asignaturas que tuvieron en el primer semestre, sobre Leoye, sobre, no sé, la álgebra, lo que quieran, y sobre un tema en particular o sobre un tema que no tenga que ver con las materias del primer semestre, pero que sea un tema académico, por ejemplo, la Revolución Mexicana o la Independencia de México o la Segunda Guerra Mundial o este, eh, no sé, qué sé yo, el ensayo sobre qué es un ensayo, sobre este medio ambiente, que pertenece a una asignatura, por ejemplo, de ecología, o sustentabilidad en el medio ambiente, o lo que ustedes consideren. Yo voy a poner en este ejemplo aquí, yo lo voy a hacer de varios, ustedes elijan un tema que decidan para ese ejercicio. Es un pequeño ejercicio de 5 preguntas, cada uno va a valer 2 puntos para tener un total de 10. Recuerden que en Classroom yo trabajo en base a 100 puntos y después ya nada más lo convierto a base 10, moviendo el punto una posición a la izquierda. Pero en este caso, como no es algo que vayan a colocar en un Classroom o algo,
pueden colocar la base 10. Después del tema, por favor coloquen su autoría, es decir, pongan por ahí su nombre, no mi nombre, su nombre, y pongan la fecha o el mes y la fecha, y pongan un recordatorio. Si este ejemplo es para manejarse entre los miembros del Cebetis 24, que todos tenemos cuenta con el dominio @cebetis24.edu.mx, entonces pongan una nota nada más como recordatorio. Requieres estar con tu cuenta de email institucional activa para responder este ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes van a crear una encuesta, por ejemplo, para alguna asignatura y no van a validar las respuestas, no van a calificarlas, entonces tendrían que abrirlo, que no lo contesten solamente los correos del dominio del CBT24, sino que abrirlo a más gente, a sus abuelitos, a sus amigos de la secundaria, a sus tíos, a sus familiares, etcétera. Bueno, tengo aquí esto, por lo pronto me aparece automáticamente que se registra automáticamente los correos de los usuarios del Cebetis. Yo puedo cambiar la configuración, más adelante lo vamos a hacer. Aquí están en la parte superior preguntas, la sección respuestas y la sección de configuración. Bueno, ahora vámonos a esta parte en donde tenemos una columna con las herramientas que podemos añadir. Podemos añadir preguntas, importarlas, traerlas de otro sitio, agregar títulos y descripciones, añadir imágenes, videos y secciones. Vamos a añadir un título para poner que por lo pronto estas preguntas son de datos personales que finalmente para mí en mi caso en Classroom viene sobrando porque yo lo vinculo con los alumnos que están registrados en cada clase, pero cuando se hace una encuesta o un examen en general, pues obviamente son datos que deben estar. Entonces, aquí pueden colocar una descripción, registra tus datos, pueden colocar incluso con mayúsculas y sin acentos o con minúsculas y acentos, etcétera. Agradecer que van a registrar sus datos. En la primera pregunta que viene por default voy a colocar apellido. Bueno, voy a paterno. Y ¿saben qué? Lo voy a cortar aquí. Voy a poner grupo, mejor. Grupo. Y grupo, aquí tengo una lista de los tipos de preguntas que puedo incorporar. Puedo incorporar preguntas con respuestas cortas, como cuando pregunto un apellido, un nombre, etcétera, de tipo párrafo, como cuando pongo un video y les pido su opinión. Opción múltiple, en donde de todas las opciones una sola es la elegible. Es decir, si elijo una, se quita la selección de las otras. Solo puedo elegir una de todas las que ponga. En cambio, las casillas, de todas las casillas puedo elegir más de una. O sea, si pongo 5 casillas, puedo elegir 2 o 3 casillas. La lista desplegable me abre con un botón una lista, como en los formularios donde eligen el municipio o el estado. Entonces hay una lista larga y de todos esos puedo elegir uno. El tipo de pregunta de subir archivos puede ser que por favor suban el archivo de la tarea tal y se reciben archivos y se configura para que solo puedan entregar archivos de tipo imagen o archivos de tipo documento o archivos PDF para evitar, por ejemplo, que entreguen archivos ejecutables que puedan dañar la computadora, etcétera. Escala lineal. ¿A dónde se van esos archivos? Perdón, se van al Drive donde está este formulario guardado. Escala lineal sería un tipo de pregunta en que la respuesta permite colocar un nivel en una escala. Por ejemplo, del 0 al 10, ¿cómo te sientes de capacitado en el manejo de antivirus, por ejemplo?
¿Se acuerdan que manejé ese tipo de preguntas también en la ficha personal? Después, estos dos tipos de matrices o cuadrículas están de varias opciones con círculos, como este, y de cuadrículas de casillas, también como esta. Entonces, si recuerdan, por ejemplo, podría colocar en una columna, podría colocar los alimentos que voy a preguntar, por ejemplo, leche, pan o trigo, proteínas, etcétera. Y en la parte de las columnas podría preguntar con qué frecuencia las consumes, una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Entonces, se puede elegir una opción de cada una de las filas, de cada coincidencia. En cambio, en las cuadrículas de casillas se puede elegir más de una, dependiendo del tipo de preguntas se utilizan. Preguntas sobre fecha y preguntas sobre hora. En este caso que voy a colocar el grupo, puedo elegir, por ejemplo, una lista desplegable. Y en la lista desplegable aquí va a decir un grupo. Ustedes pueden colocar 5 grupos, los que quieran. Yo voy a colocar los grupos, los que les doy. Entonces es primero B, primero C, primero D, primero doble I y primero doble K. ¿De acuerdo? Tengo la lista de los grupos, no lo estoy evaluando, no le estoy dando puntaje, sí la considero obligatorio y aquí puedo colocar, además de variar entre secciones o ordenar, puedo colocar una descripción. Elige tu grupo o elige el grupo al que perteneces. ¿De acuerdo? Ahí pueden ustedes colocar una descripción y ya la persona lo va a elegir. Este sirve para duplicar la pregunta y para eliminarla. Entonces voy a agregar una nueva pregunta aquí. Agrego una pregunta y el tipo de pregunta va a ser de respuesta corta, porque voy a preguntar el apellido paterno. ¿Sí? ¿Cuál es el apellido paterno? Es obligatorio que la contesten y yo puedo aquí colocar una descripción y en descripción, por favor, escribe con, por ejemplo, mayúsculas y con acentos y sin acentos, como ustedes consideren. Pero como muchas personas no le colocan el acento correcto a sus propios apellidos, yo lo voy a pedir sin acentos y con mayúsculas para que cuando tenga una base de datos de muchos Herrera, de muchos González, de muchos García, de muchos etcétera, de cualquier apellido, entonces poder filtrarlos y que sean similares. Entonces, aquí doy espacio a que lo escriban y no tiene puntaje. Para no batallar, duplico. Aquí, duplico. Y al duplicar, esta lo hago materno. Dame el apellido materno y vuelvo a duplicar aquí, abajo. Y en lugar de apellido, ahora le voy a pedir el nombre o los nombres. Nombre o nombres. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya terminé de pedir los datos personales, no estoy dando puntajes, voy ahora a agregar un título, otro título, y en ese título voy a colocar reactivos del examen. ¿De acuerdo? Si quisieran colocar una instrucción o una indicación, podrían colocarlo aquí. Elige la respuesta, que ya lo habíamos dicho, correcta de las opciones que tienes disponibles. Un ejemplo. Ahora coloco un tipo de pregunta. Vamos a ver el primer tipo de pregunta de opción múltiple y voy a colocar una pregunta. Puedo colocar con 3 posibles opciones de respuesta y una verdadera, pero también puedo colocar una afirmación y que conteste alguien como falso o verdadero, o un sí o un no. ¿De acuerdo? Entonces, puedo colocar una pregunta, por ejemplo, no tiene nada que ver con el tema, pero el último día de
captura de calificaciones en tercer parcial en SISEMS, en el sistema de servicios escolares. En tercer parcial en SISEMS. Por cierto, se me olvidó poner aquí abajo Betis 24. El último día de captura de calificaciones en tercer parcial en SISEMS es, yo puedo colocar aquí, es, y puedo colocar varias opciones. Por ejemplo, colocar el 14 de diciembre. O puedo colocar a lo mejor el 9 de diciembre. Puedo colocar a lo mejor el 19. Es un ejemplo. Incluso puedo colocar más opciones. Como sé que el último día en que está abierto el sistema para captura es el 9 de diciembre, entonces aquí donde dice clave de respuestas, voy a abrir y voy a elegir 9 de diciembre. ¿De acuerdo? Y esta pregunta va a valer 2 puntos. Si se fijan, aquí se van agregando los puntos totales de las preguntas que estoy haciendo. Yo puedo aquí darle clic en hecho y esta respuesta ya está validada. Sin embargo, hay algo que podemos hacer extra. Me voy a ir otra vez aquí y puedo elegir añadir comentarios sobre las respuestas. Esto es una retroalimentación que podemos colocar por si alguien contesta de manera correcta o de manera incorrecta. Por ejemplo, si alguien contesta correctamente es un felicitaciones, efectivamente el 9 de diciembre es el último día, o felicidades, tu respuesta es correcta, por ejemplo. Y si alguien contesta incorrectamente, se puede hacer esto. Esto es por si responden correctamente, felicidades, etcétera. Si responden incorrectamente, cualquiera de las opciones, pero que sea incorrecto, pueden colocar, lo lamento, tu elección es errónea. En realidad, el 9 de diciembre es el día último en que se capturan. Incluso pueden agregarle aquí un enlace al calendario de la escuela o un video sobre el tema, ¿de acuerdo? Es decir, es una retroalimentación, es importante, sobre todo cuando las personas eligen un tema importante sobre el cual se debe estudiar. Al tener una elección de una respuesta incorrecta, es importante ver entonces cuál era, me equivoqué, ok, entonces cuál era lo correcto, qué era lo correcto. Entonces podemos añadir comentarios sobre las respuestas. O puede ser un reforzamiento emocional también, el felicidades, o el síguelo intentando, estudia más, repasa más y síguelo intentando. Entonces aquí acepto y tengo por lo menos una pregunta con 2 puntos de valor. Aquí, ahora voy a agregar otra pregunta aquí. Añado otra pregunta y voy a elegir otro tipo. Por ejemplo, el de casillas. Es una pregunta X que no tiene que ver con lo otro, pero, por ejemplo, son colores del arco iris. Ok, pueden ponerlo en tono de pregunta también. Son colores, o cuáles son los colores, cuáles colores pertenecen al arco iris, por ejemplo, con signo de interrogación. Entonces aquí, por ejemplo, voy a colocar el color bronce, no, el color azul, el color dorado, el color verde y el color tomado, qué sé yo. Entonces, aquí pueden ustedes describir mejor la pregunta o la afirmación y entonces elige los
son los dos colores del arco iris, ¿de acuerdo? O podrían haber colocado esto arriba y no ponerle descripción. Entonces, en clave de respuestas, el azul y el verde, las dos forman la respuesta, que son 2 puntos. Necesitan estar las dos seleccionadas para que la respuesta sea correcta. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora me voy a crear otra pregunta. Ya van 4 puntos que llevo, entonces voy a elegirla de la lista desplegable. Y en la lista desplegable, por ejemplo, puedo preguntar, aquí, memoria de acceso aleatorio en las computadoras. Acuérdense que yo estoy en un tema general. Entonces ahí sería, por ejemplo, la memoria ROM o la memoria RAM o la memoria invertida o la memoria extendida. Ok, entonces aquí es una lista, voy a definir cuál es la correcta. Es la RAM y son 2 puntos, ¿de acuerdo? Ustedes van a poner otras preguntas. Llevo 6, me faltan 2 preguntas de 2 puntos. Me faltan 4 puntos para que sea el 10, así que agrego una nueva pregunta aquí. Y en nueva pregunta puedo elegir, por ejemplo, irme a respuesta corta. ¿Cómo se valida una respuesta corta? Bien, por ejemplo, puedo preguntar es la fórmula química del agua, por ejemplo. Y la fórmula química del agua, yo puedo colocar aquí, abrir y decir que esta vale 2 puntos y todo lo que ponga aquí es correcto. Si yo pongo H2O, es correcto. Si lo pongo con minúsculas, también es correcto, aunque creo que lo correcto es colocar los elementos con mayúscula, pero bueno, si lo ponen así es también correcto. Si lo ponen una con mayúscula y la otra con minúscula, también. Y si ponen la H con minúscula y la O con mayúscula, también. Y si colocan H espacio 2 espacio O, también, por ejemplo. Y todo lo que no sea eso, va a ser incorrecto. ¿De acuerdo? O sea, pueden contestar así. Doy todas las opciones posibles y le doy hecho. Entonces tienen que contestar así. Claro que esto no va a aparecer cuando lo vean. Y llevo 8, entonces me voy a agregar una última pregunta. Y el tipo de pregunta voy a elegir, por ejemplo, en varias opciones y un tipo verdadero o falso. Voy a agregar, porque aquí ya agregué con 3 opciones. Entonces, la calificación mínima para aprobar el semestre en el CEBETIS 24 es un 6. Mínima. Es una afirmación. Aquí puedo poner verdadero y aquí puedo poner falso. ¿De acuerdo? Entonces, la afirmación, o puedo poner es un 7, supongan. Para que la calificación mínima para aprobar el semestre en el CEBETIS 24 es un 7. Entonces, aquí me voy a validar. Es falso, porque es un 6. Entonces, ahí está. Listo, entonces tengo 10. Tengo mis preguntas. Y hasta ahora voy bien con las preguntas sin validar, que son de datos personales, y con las preguntas validadas, que son los reactivos del examen. Ahora me voy a ver las posibles respuestas, no hay nada todavía, y a ver la configuración. Ok, en configuración, como nosotros elegimos desde el principio que fuera un cuestionario con validación de respuestas,
tenemos activo. ¿Se asignan puntuaciones, se definen respuestas y proporcionas comentarios automáticamente? Sí. ¿Cuándo se van a publicar las calificaciones? Justo después de cada entrega de que se envíe el formulario o más tarde después de una revisión manual. En este caso es inmediato. Si fuera el caso como un formulario, como en el tema en la red y desde la red, en donde les pongo videos y ustedes tienen que colocar notas sobre ese video, yo las reviso después para poder calificarlas, entonces sería más tarde. Pero si no, si automáticamente ya está preparada para dar los puntos, es justo después de cada entrega. Configuración de Chromebooks. Las Chromebooks son computadoras de Google que están preparadas, creadas para trabajar con las aplicaciones de Google. Son muy robustas y trabajan en línea completamente con Google Docs, Google hojas de cálculo, Google Slides o presentaciones, con el Drive, con el Jamboard, con todo. Con el motor de búsqueda, pero no tienen el disco duro que tiene una laptop como para guardar aparte, así. Trabajan en la nube, están preparadas para eso, son baratas, son muy útiles, pero bueno, en este caso, si tuviéramos ese tipo de computadoras, se usan mucho en los laboratorios de cómputo de las escuelas, sobre todo en otros países. Entonces, que ojalá tuviéramos aquí muchas de estas también. Entonces, si nosotros tuviéramos aquí, podríamos configurar para que los alumnos que están contestando en el laboratorio no pudieran buscar las respuestas en Google, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero como no tenemos, pues ese ni lo tocamos. Entonces, ajustes de los encuestados. Vamos a permitir que los encuestados se puedan acceder a las preguntas que fueron respondidas de manera incorrecta. Sí, es importante. Correctas también. A las puntuaciones, sí, también. Digo, podría haber casos en que el maestro quiera que no se den cuenta, pero lo lógico es que sí se den cuenta de su calificación. Este es un valor predeterminado para que aparezcan las preguntas que voy agregando con un puntaje específico predeterminado. ¿Para qué? Yo lo dejé en 0 porque a cada una le puse 2, pero eran 5 preguntas. Imagínense que van a hacer un examen, un ejercicio que cada pregunta debe contar 2 puntos y son 50 preguntas. Entonces a cada una le tienen que poner 2, 2 y 2 y 2. Pues mejor aquí le digo que lo predeterminado sea 2 puntos y cada vez que yo agrego una pregunta va a valer 2 puntos. Claro que lo puedo modificar, pero es como una ayuda extra. En respuestas, ¿cómo se obtienen y protegen las respuestas? ¿Recopilo las direcciones de correo? Sí, por default, de la persona que está capturando el formulario. Debe estar en su cuenta de correo. Enviar a los encuestados una copia de su respuesta muchas veces sí es interesante para que ellos tengan un respaldo en su cuenta de correo, pero a veces se dice no, solo cuando lo solicite, porque se le pregunta al final o de plano no quiero que lo tenga. Ustedes decidan qué es lo que eligen ahí. ¿Permite modificar las respuestas? No voy a permitir modificarlas porque es un examen. Si fuera un ejercicio que es para repaso, entonces a lo mejor sí. ¿Requiere iniciar sesión? Sí, en este caso sí, porque los voy a vincular con mi Classroom y solamente a los del CEBETIS 24 y sus organizaciones de confianza. En este caso, todos los maestros y alumnos tenemos una cuenta institucional, por eso lo activo que sí. ¿Limito una respuesta? Por favor, sí. No voy a permitir que me mande un examen y luego otro examen y luego otro examen. Nada más una. Obviamente se fija en el correo electrónico y si ya lo contestó le dice, tú ya has respondido este cuestionario, ya no puedes volver a contestar. La presentación. ¿Cómo se presenta el formulario y las respuestas? Queremos que se coloque una barra de progreso para que al ir contestando se vea cómo va avanzando y cuánto falta. Sí, me gustaría. ¿El orden de preguntas lo quieres aleatorio o no? En este caso no, porque tengo 2 secciones con título, la de datos personales y la de reactivos y son 5 preguntas, pero si fueran muchas preguntas, a lo mejor puedo poner que sea aleatorio el orden y a Fernando le va a aparecer con un orden las preguntas, las 40 preguntas o 30 preguntas, y a Fabiola le van a aparecer con otro orden y a Lucía con otro orden, es un decir, entonces
es más difícil que compartan y se copien las respuestas, ¿de acuerdo? Porque cada quien está en lo suyo contestando y no tienen el mismo orden. Entonces, esto también se puede configurar aquí. Después del envío, ¿qué es lo que se le va a decir al usuario? El mensaje de confirmación. Este es por default, se ha registrado tu respuesta, pero podemos elegir otra cosa, podemos elegir a quién editar. Muchas gracias por tu participación, tus respuestas han sido registradas, por ejemplo. ¿Mostrar enlace para enviar otra respuesta? Pues claro que no, si dijimos que se iba a limitar a una respuesta. Ver resumen de resultados, aquí decidimos si queremos que los alumnos o los que contestan el formulario vean las gráficas o no de las tendencias estadísticas. En este caso no tiene caso, eso es para el docente o para el dueño del formulario. Restricciones, ¿inhabilitas el guardado automático para todos los encuestados? No lo voy a inhabilitar. Inhabilitar el guardado automático significa que si están capturando y se va la luz o se les cierra la página, cuando vuelven a entrar tienen que volver a capturar todo lo anterior. Eso es cuando está inhabilitado. ¿Por qué les voy a hacer eso? No. En este caso mi decisión es no. Valores predeterminados. ¿Predeterminadamente se van a registrar las direcciones? Sí. Y también se marcan las preguntas como obligatorias de manera predeterminada. Pues yo le elegí que sí. Habrá gente que pregunte algo, por ejemplo, ¿tienes hermanos? Y luego contestan sí o no, y eso es obligatoria. Pero luego, abajo preguntan, si respondiste que sí, entonces dime cuántos son, o etcétera. Y esa pueden ponerla no obligatoria, porque si fue no, pues no la contestan. Entonces, bueno, esa es la cuestión de la configuración y aquí están las preguntas y me voy ahora a personalizar el tema. Este botón que está aquí en la parte superior está en los controles. Son complementos que se tienen que instalar como para poner tiempo al examen y otras cosas. No los vamos a ver, eso tendrían que instalarlo y ustedes deciden después si lo utilizan. Personalización del tema, esto sí, se abre un panel con colores de tema y colores de fondo que se pueden cambiar, también estilos de fuente y también podemos cambiar, elegir imagen. En imagen hay categorías ya definidas para utilizar, por ejemplo, temas de trabajo y escuela son fotografías, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de la fotografía, es como vamos a decidir, por ejemplo, y elijo insertar. Y entonces en la parte acá de membrete, acá es sobre música con ciertos colores. Puedo cambiar aquí, variar el color del tema o variar el color de fondo. Y también lo puedo volver a cambiar cuantas veces quiera. Entonces tienen imágenes para colocar el membrete. Aquí también se agregan fotos o se suben fotos. Aquí se suben, perdón, imágenes. Y en temas también está el tema de las ilustraciones, que son dibujos sobre ciertas temáticas. Entonces, ustedes decidan cuál hacer, cuál utilizar, el que más les guste o el que tenga que ver con su tema. ¿De acuerdo? Con el tema. Entonces, pues estas son de festividades, como que no, pero bueno. Voy a elegir pues uno por ahí. Caray, también hay trama de puntos también para hacerlo. Ok, pueden cambiarlo en lugar de una imagen y bueno, variar los colores o lo que consideren. Entonces, elijan el que les guste y aquí pueden variar los colores, ¿de acuerdo? El color es aquí de la línea, y los colores de fondo, si lo quieren más claro, etcétera, o de otro tono. Bueno, entonces elegimos todo eso y cierro aquí. Ahora, ya vimos las preguntas, ya vimos la configuración, ya vimos aquí. Vamos a ir a una vista previa. Vamos a ver cómo se vería nuestro formulario aquí. Esta es la forma que se va a presentar a los demás. Leo, ok, perfecto. Me detecta mi cuenta de correo en la que estoy activa. Si no es, yo la cambio.
Y en datos personales voy a elegir un grupo, voy a elegir obviamente mi apellido. Ok. Mi nombre con mayúsculas sin acentos. Como me pidieron reactivos, el último día de captura de calificaciones en tercer parcial en CISEM es 9 de diciembre. Ok, son colores del arco iris, el azul y el verde. Son dos. Ok, muy bien. Memoria de acceso aleatorio en las computadoras. Ok, yo puedo aquí elegir la respuesta correcta. Fórmula química del agua. Aquí voy a colocar H2O, que debe ser correcto. H2O. Había puesto un 0, perdón. H2O. Y luego, la calificación mínima para aprobar el semestre es un 7. Si yo me equivoco, me voy a equivocar aquí adrede, para que vean que al enviar y ver la puntuación me aparece un 8, porque me equivoqué con toda intención en una de las preguntas. Entonces, bueno, ahí está el formulario. Este es el ejemplo, lo cierro y ahora van a ver que en el formulario ya hay una respuesta, aquí en el que yo estoy editando. Y aquí en respuestas podemos ver las gráficas por resumen, resumidas, o en por pregunta o de forma individual. En resumen, obviamente aquí nada más hay una respuesta y se ve nada más el 8 que yo saqué, pero aquí se verían los demás, cuántos sacaron 4, cuántos sacaron 10, etcétera. Y las preguntas en las que detecta que se falla con más frecuencia, les da la información. Ahí les dice cuál es la pregunta. En este caso, pues es en la que yo me equivoqué porque nada más yo he contestado el formulario. Luego vienen el correo electrónico y la puntuación que se obtuvo de los que ya presentaron. Luego vienen gráficas de tendencias, por ejemplo, de todos los que han contestado, quién es de primero B, quién es de cuántos del C, cuántos del D, cuántos de cada grupo. Aquí me lo da automáticamente de acuerdo a lo que contestaron. Y en esta parte me da los datos y el concentrado estadístico. Como nada más soy yo que he contestado, pues aquí aparece que la última captura, una persona, que es el 100% de los que capturaron, contestó aquí. Si hubiera más, aquí se vería una gráfica de tendencias también. ¿De acuerdo? Y esto es en resumen. Pero si me puedo por pregunta, yo puedo irme a ver qué contestaron aquí en el último día de captura de calificaciones. Y aquí me voy a ver qué contestó una persona, qué contestó otra, qué contestó otra, qué contestó otra. Aquí es cuando me voy a calificar sus opiniones de videos o de temas. Aquí, porque me aparecen, elijo sobre esa pregunta. Entonces ya elijo cuáles preguntas son las que tengo que evaluar. Y aquí mismo puedo ir evaluando, puedo ponerle que es correcta, que es equivocada, o puedo aquí cambiarle los puntos también. ¿De acuerdo? Sí. Y luego también tengo en respuestas la forma individual, donde viene todo por cada uno de los que capturaron, lo que sacaron. ¿De acuerdo? Y me voy a lo siguiente. Es cómo entrego el formulario, cómo se lo entrego a alguien para que lo capture o cómo lo entrego para entregarlo como tarea en Classroom. Entonces me voy a enviar. Y en enviar hay tres opciones. Otra vez se recalca que se están registrando los correos del encuestado. Se puede enviar a través de un correo electrónico. Aquí se pone el correo electrónico y se manda. Puede también entregarse por medio de un enlace a cualquier persona, lo pueden copiar y pegar en un WhatsApp o lo pueden entregar de otra manera, etcétera. Y también está la opción de poder, aquí voy a cancelar, la opción de poder, aquí, crear un código para colocar dentro de una programación de una página web. Aquí está y viene una línea de código. Pero lo que yo les voy a pedir es el enlace, Entonces, cuando seleccionan el enlace, les aparece un enlace muy largo y aquí lo pueden acortar. Acortar URL significa localizador universal de recursos, que es una dirección web en este caso. Entonces le digo que la corte, que la haga más cortita y le doy copiar.
para copiar en memoria. ¿De acuerdo? Entonces es copiar. Ay, me faltaron algunos detalles o algo. Bueno, me voy acá, los modifico, etcétera. Me voy a enviar y aquí está. Acort URL. Este lo copio. Este es el enlace copiar. Este es el enlace que voy a entregar en mi tarea o mi actividad de clase. Así como se entregan los archivos, no me lo van a entregar en un mensaje privado, por favor, no. En la actividad. Me lo entregan, así como entregan un archivo desde un drive o desde subirlo desde la máquina, viene entregar un enlace, viene enlace. Entrégueme el enlace. Pueden entregarme el enlace y seguir después haciendo modificaciones en el formulario y se aplica, o sea, se actualiza. Ahora, aquí no tienen que guardar nada, acuérdense que todo se guarda automáticamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, básicamente esto es. Aquí podemos ver en qué carpeta está guardado el formulario. Si yo abro, veo que está en mi unidad. Yo no lo quiero en mi unidad. Vean, aquí está en mi unidad. Este botón de arriba es para ir a la carpeta, aquí. Ir a la carpeta en donde está. No quiero abrirlo, quiero cambiarlo. No lo quiero ahí en mi unidad, lo quiero en asignaturas, lo quiero en mi asignatura de TIC, lo quiero en mi ciclo escolar, ¿de acuerdo? Y yo los estoy guardando aquí. Entonces, ahí lo muevo. Ahí está. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya se movió y yo me aseguro que mi enlace es correcto y este es el que pego. Ok, espero que si tienen dudas me pregunten y bueno, que tengan un buen día.